Ya no sabemos qué hacer para calmar nuestros dolores de cuerpo, los problemas de sueño y el ruido mental. Que si me pongo una serie, un poquito de mindfulness, una sesión de fisio, unas cervecitas con las santas. Y de pronto nos venden una sustancia como la solución para todo. Y claro, se pone de moda. Hablamos del CBD, el cannabinoide al que se le atribuyen más efectos beneficiosos. ¿Qué es eso que sale de la marihuana pero es legal? ¿Qué lo diferencia de los porros? ¿Es adictivo? ¿Es beneficioso? ¿O solo es otro negocio? Dentro, Gameplays. ¿Cómo nos gusta esta canción, Darío? Qué alegría, la verdad, te lo tengo que decir. Yo no sé si tú eres consumidor de CBD. ¿La nueva hamburguesa de Aitana? No, eso es CBO. Ah, eso vale. Vaya. ¿De qué eres? ¿Más de H2O? No sé. Bueno, tú sabrás, Darío. Tú sabrás lo que consumes o lo que no. Lo que tenemos muy claro es que siempre surgen muchísimas dudas en torno pues, a este producto canábico o no canábico y bueno, pues toda la industria que hay alrededor ahora en boga de nuevo. Así que te hemos preparado, como siempre, un billete al efecto y nos hemos rodeado de una mesa maravillosa para todas estas consultas. Vamos a ver. El cannabidiol, más conocido como CBD, es una molécula que se encuentra en la marihuana. El vacío legal en el que se encuentra este componente ha revolucionado la industria y su comercialización ya es un hecho. Carl's Jr., the fast food chain, has created a burger served with a CBD-infused sauce. Si bien su consumo es para uso medicinal, también se consume con fines recreativos al margen de la ley. ¿En qué se diferencia de la marihuana? El CBD actúa como antagonista del THC, reduciendo la psicoactividad de la marihuana y abriendo el abanico de posibilidades de consumo. ¿Qué efectos beneficiosos tiene? Es antiinflamatorio, es analgésico, es neuroprotector, es antioxidante, es antináuseas, antitumoral. ¿Cómo afecta el estigma social del cannabis a los tratamientos terapéuticos? En el año 1937, en el contexto de lo que se ha venido a llamar la guerra contra las drogas, Estados Unidos impuso restricciones muy fuertes al uso recreativo y medicinal del cannabis, que llevó ya en los años 40 y 50 a su prohibición en muchos otros países de la órbita occidental. ¿Cuál es el futuro del CBD? Tenemos que implementar una regulación de estos productos y tenemos que hacerlo cuanto antes, porque los pacientes están utilizando ya todas estas cosas y como no hay ningún tipo de control, están sujetos a una inseguridad no solo jurídica, sino también sanitaria. El cáñamo es una planta muy curiosa que tiene machos, hembras y hermafroditas, igual que el ser humano, igual que el ser humano. Por eso yo no entiendo que en esta sociedad moderna de la democracia y la libertad y la individualidad se acepte el matrimonio entre homosexuales y no se acepte el cultivo del cáñamo. Pero sí es igual. Pues efectivamente, o sea, seres vivos a fin de cuentas. Bueno, vamos a presentar esta mesa del sueño. A mi izquierda tengo la primera repetidora de la temporada. ¡Qué alegría! Laura Corbacho, ¿cómo estás? Actriz, activista y drag. Y bueno, fumadora de CBD, ¿me has dicho? Un poquito. Upsi. Bueno, nos contarás ahora tu experiencia con el mundo CBD. Bueno, sí. Nada, que muchas gracias por invitarme. Es la primera vez que voy a un sitio a no hablar de temática trans, así que... ¡Oh, vamos! Esto, un bravo por Place. Un bravo por Place, que es que somos unos putos modernos. Rubén Muñoz, y hacemos las cosas que tenemos que hacer. Rubén Muñoz, técnico de laboratorio y especialista en productos naturales. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, Rubén. ¿A qué investigaciones te dedicas tú? Pues a varias, entre ellas a la marihuana. Un poquito ver cómo podemos sacar más CBD y menos THC en plantas para poder hacer las más grandes. Solamente sale en plantas de cáñamo, ¿no? En una hortensia no... No, de momento no, pero bueno, toda la ciencia puede llegar. Vale. Nunca sabemos. Nunca sabemos, claro. Nunca sabemos. Me gusta que hayas venido tan corporativista de claro, la planta. verde. En el Zoom tenemos a Laura Alberola. Ella es psicóloga especializada en trastornos de la conducta alimentaria, mindfulness. Bienvenida, Laura. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Gracias a vosotros, un placer. Nos hablarás ya del tema este de los atracones, de las ansiedades y toda la movida que genera el cannabis. A nuestro catedrático de farmacología de cabecera, nuestro catedrático residente de Place, que le queríamos ya dar la bienvenida de nuevo esta temporada, don Rafael Maldonado, por favor. Desde la Pompeu Fabra. Rafa, cuando te pongamos un AVE, para venir aquí a hacer tus cosas de científico tienes que pasarte por Place.
Sí, por supuesto. Cuento con ello, ¿eh? Cuento con ello. Es que solamente nos hablas de vicios, que si el alcohol, que si los porros, nos encanta, la verdad. Por último, no por ello menos importante, Carola Pérez, ella es presidenta del Observatorio Español de Cannabis Medicinal. O sea, qué guay ser presidenta de eso, la verdad. O sea, bueno, pues voy a empezar por ti, Carola, para que nos cuentes un poco qué es esto del CBD, para ubicar a la gente. Bueno, esto del CBD se está convirtiendo en una gran moda. El CBD, el cannabidiol, es un componente de la planta del cannabis y ante la gran demanda que hay últimamente de productos de bienestar, de wellness en general y de medicamento, en el caso, por ejemplo, mío, que soy paciente, el CBD es una parte del cannabis que tiene unas muy buenas propiedades terapéuticas, pero que quizás se está hinchando esas propiedades terapéuticas un poquito más de lo que realmente son, ¿no? Tenemos que partir de la base de que el CBD tiene esas propiedades que mostrabais en el vídeo en el principio, pero es importante que trabajemos en qué dosis hace falta utilizar y en qué vía de administración este CBD para obtener esos beneficios. O sea, que con moderación. Piano. Con moderación o dependiendo de la patología, el típico aceite que se vende, que compramos por internet, igual no es suficiente, ¿no? Por eso ahí Rafael supongo que estará de acuerdo. Claro, es lo que le iba a preguntar precisamente, que qué es lo que provoca el CBD en nuestro organismo, Rafa. Bueno, antes que nada, totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Carola, ¿eh? Y entonces, el CBD en nuestro organismo, ojalá lo supiéramos, ese es el grave problema, que lo mismo que otros componentes del cannabis, como por ejemplo el THC, el tetrahidrocannabinol, pues lo conocemos más o menos bien lo que hace en nuestro organismo. Con el CBD hay mucha falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque es mucho más complejo el mecanismo. Yo diría, imaginaros ¿qué hace el THC? El THC va a actuar sobre el sistema cannabinoide que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces imaginaros una puerta con una llave muy grande por donde entra el THC y la abre. ¿Y qué hace el CBD? Pues el CBD, imaginaros esta puerta grande que tiene una llave chiquitita en un extremo, que no sabíamos que estaba, y el CBD se mete ahí, ni abre ni cierra la puerta. Lo único que hace es que modifica lo que el THC va a hacer. Esto sería un poco cómo actúa el CBD. Pero actúa solo ahí, que va, ni muchísimo menos. El CBD actúa en esta puerta y actúa en muchísimas otras puertas. Algunas que las conocemos bien, por ejemplo, para disminuir la ansiedad. Esa sí la conocemos bien, un receptor de la serotonina, donde se mete el CBD y sí disminuye la ansiedad, ciertamente. Y entonces la problemática es esa, son tantas las puertas, las cerraduras en las que se mete el CBD, que es muy difícil conocer en profundidad su mecanismo de acción. Mucho más complejo que el THC. Rubén, entonces, ¿cuál es la diferencia con la marihuana? Porque con todas se abren puertas y cerraduras, eso nos ha quedado claro. Pero eso siempre. Claro, exacto, pero ¿cuál es la diferencia con la marihuana? Bueno, yo creo que al final la marihuana es el complejo de productos que podemos tener dentro de ahí. Es decir, tenemos el CBD, tenemos el THC, tenemos diferentes cannabinoides que puede ser el CBDA, el CBN. Entonces, la marihuana yo diría que sería el complejo de todo el conjunto, incluido el THC, y a partir del CBD es la extracción del producto natural de esa marihuana. La media pensión. La media pensión o el alojamiento y desayuno, diríamos ahí. Entiendo. ¿Tú has probado el CBD entonces, Laura? Sí. Y bueno, ¿y qué efectos produce? A ver, yo he probado el CBD y el THC y la verdad que lo que me llama la atención es la gran diferencia porque... A ver, el THC para un día con la risa con las amigas está bien, no el THC, perdón, que no acabo. Pero para fumar de diario hay mucha gente que está enganchada fumando THC diariamente. Pues a ver, piano, no llega un momento que ya dejas los autocuidados de un lado, ¿no? Hasta el punto de, pues eso, de en plan de hoy paso de ducharme, hoy paso de limpiar la habitación porque me fumo un THC tal y paso de todo, ¿no? Y con el CBD sí que tengo las partes positivas que yo buscaba, en plan la ansiedad y todo eso que estaban hablando. Pero tengo más dependencia, ¿no? Para la vida, para trabajar, para hacer mi vida, vaya. Hay una forma muy sencilla de explicarlo para la gente así que es nueva, ¿no? Vamos a imaginar que Laura estaba hablando, ¿no? Me tomo una cerveza, pues esta sería la cerveza sin alcohol. Huele a cannabis, sabe a cannabis, claro, pero no coloca. No coloca tanto y la psicoactividad, desde luego, no es tan alta. Pero sí da esa sensación del olor, el sabor, el ritual para mucha gente. El ritual, que es el placebo, ¿no? Exacto. ¿Es una especie de placebo? No un placebo, es un sustitutivo. Claro. O sea, al fin y al cabo, mucha gente cuando abusa de la sustancia del cannabis llega a sentarle mal, puede producir paranoia, dependencia, y ya no es que tú usas la planta, sino que la planta te usa a ti.
En este caso el CBD sirve como sustitutivo primero del tabaco en muchas ocasiones, que se fuma, y en otras ocasiones, pues eso, el propio ritual que tú tendrías, ¿no?, de fumarte un porro, pues lo que haces es eso, el mismo, bueno, parecidísimo sabor, parecidísimo olor, parecidísima textura. Si coges una flor de cannabis con THC y una flor de cannabis con CBD, solo los expertos las pueden diferenciar, pero en cambio relaja y sienta bien sin ese colocón, ¿no? Es como esa cerveza sin alcohol. Y yo creo que también, sobre todo, el problema que tenemos ahí también es un poco el por qué consumimos el CBD en vez de la marihuana. Y, como hemos dicho, para esos fines, pero también se nos puede quedar un poco en plan, si nos estamos quedando enganchados a ese momento o a esa cerveza sin alcohol, pero sigo tomándome la cerveza. Al final es un poco ahí una paradoja que tenemos que tener en cuenta. Total. Laura, que tenemos aquí una pregunta para ti, mi reina. No sé si se puede considerar el CBD como una droga o esta pregunta es un poco como de abuela. Claro, fijaros que estáis hablando, ¿no?, de poner parches, es decir, estamos hablando de, hay rituales, porque eso efectivamente está, ¿no?, y en las adicciones hay todo un complejo, ¿no?, que empieza a veces por abrir el paquete de tabaco, ¿no?, podemos decir, o liarme el porro. Entonces, yo lo que estoy escuchando y lo que me está llegando es que estamos sustituyendo y estamos poniendo parches, no estamos yendo realmente a la raíz de que la persona esté necesitando todo eso, ¿no? ¿Dónde queda la terapia? ¿Dónde queda la problemática o la dificultad que tiene la persona para solventar esto? Es decir, si quitamos una cosa y ponemos otras, estamos en la misma. O sea, que es al final como un poco el sustitutivo. No sé si... ¿Cuál sería la letra pequeña, dirías, del consumo de CBD? La letra pequeña es que yo creo que estamos hablando de que tiene un impacto en la persona. Si la persona se relaja por algo que es externo, ahí tenemos que tener conciencia de que hay un impacto en la persona. O sea, yo no me relajo porque sí. Hay un impacto de una sustancia. Entonces, ahí es donde tenemos que aclarar a la persona y a las personas que consuman, que está en cualquier sitio disponible, qué sucede, cuál es la letra pequeña. Total. De todas formas, si queréis comentaros que tocabas el tema, estamos hablando de una droga de abuso. Aquí, desde el punto de vista nuestro, el punto de vista farmacológico, la respuesta es clara, no. El CBD no es una sustancia que pueda producir, que pueda tener un potencial de abuso como el THC ciertamente lo tiene. Al revés, el CBD es una de las cosas para que se está investigando, ya veremos cuando pasen los años si entra o no entra, es justamente para tratar algunas adicciones, ya veremos, esto es futuro, no lo sabemos, pero lo que en el momento presente sabemos es que no tiene un potencial de abuso como cualquier otra droga de abuso, como es por ejemplo el THC. Yo quería añadir que, claro, a mí me parece muy importante decir que si tú tienes un dolor, un trastorno, lo que sea, es importante diagnosticarse, no decir, ay, me duele la espalda, me echo una crema de CBD y no voy al médico, ¿sabes? O sea que lo ideal sería, por ejemplo, si es para eso del parche, problemas psicológicos, tal, unirlo con terapia, ¿sabes? Porque, por ejemplo, yo lo que sí prefiero, que a veces yendo a terapia y tal, cuando ya estás en un punto bien tal, a lo mejor te intentan mandar diazepam para dormir de repente, ¿no? Pues si te sienta bien el CBD y te da sueño y consigues dormirte con eso, pues hombre, prefiero el CBD a un diazepam, ¿no? Pero eso, lo suyo sería unirlo con terapia, ir al médico siempre y todo, ¿sabes? No hay al balala por tu casa. Claro. Sí. Lo que pasa, como dice Rafael, creo que es verdad que no existe una dependencia física demostrada hoy por hoy, que seguramente no lo haya, pero como bien dice Laura, estamos intentando a lo mejor tapar ciertas cosas y al final estamos creando una dependencia, una posible dependencia a sentirme un poquito relajado, a sentirme un poquito mejor, sin realmente ver cuál es el problema real nuestro. Y entonces a lo mejor ahí sí que podemos tener una pequeña dependencia si el consumo se realiza de esa forma, para ello. Claro, Carol, en este sentido, riesgos de prevención. A ver, es que yo el problema realmente lo veo más con el THC. El CBD al final es un producto de wellness, de bienestar, y yo no creo que sea como... O
sea, una persona con un gran trastorno de ansiedad requiere THC normalmente para tratamiento, ¿no? El CBD al final no deja de ser esa primera aproximación que podemos hacer al cannabis, y yo, por tanto, no veo que vaya a ser un producto de abuso, sino todo lo contrario. Se demuestra que cuando se utiliza CBD se consume menos alcohol, se consume menos cocaína, hay menos violencia de género, se utiliza incluso para casos de esquizofrenia, o sea que tenemos que tomar el CBD como es y sacarlo un poquito y diferenciar muy bien la parte que contiene THC de lo que es el uso del CBD, que para mí tiene muchos más beneficios que riesgos, sin duda. Lógicamente estamos todos desquiciados ahora mismo, muy dependientes de redes sociales con unos trastornos de ansiedad, y no me parece que el uso del CBD vaya a ser una cuestión que vaya a crear adictos al CBD. No lo veo, no lo estamos viendo en ningún caso en estos... desde el año 2015 que estamos trabajando no lo hemos visto en ningún caso. Rafa, ¿qué querías añadir? Y no, yo lo que quería añadir es que hay muchísimas cosas que desconocemos del CBD, pero hay una cosa que sí que sabemos, y es que no tiene potencial de abuso. Eso sí lo sabemos, y lo sabemos, podría contaros 10.000 evidencias, pero no tiene potencial de abuso. No tiene potencial de abuso porque el efecto psicoactivo que produce realmente es un efecto psicoactivo menor. No podemos, hablamos de un efecto ansiolítico que conocemos bien. No podemos comparar el efecto ansiolítico de una benzodiazepina, de un diazepam que mencionabais, con el efecto ansiolítico de un CBD. El efecto ansiolítico del CBD es mucho más moderado, mucho más sutil, y obviamente una persona, la prueba está que hoy en día, como es lógico, el CBD no tiene una indicación para tratar la ansiedad. Entonces, y una vez viene un diazepam, como tantísimos otros sustancias, sí que la tiene. O sea, esto lo tenemos que separar. No es una sustancia con efectos psicoactivos que nos vayan a generar ni una dependencia física ni una dependencia, lo que se llamaba antiguamente, psicológica, ¿no? No va a producir un potencial de abuso, ¿no? ¿Qué cosas buenas tiene el CBD, Rubén? Bueno, yo creo que el CBD viene todo y nada, yo creo. Al final es, como bien ha dicho antes Carola, cómo se emplea este CBD y bajo una supervisión médica y una supervisión de unas pautas. Creo que el CBD tiene unas propiedades muy buenas que se está llevando a cabo, pero que se está manipulando de forma difícil y errónea. Pero yo creo que al final, como forma terapéutica para trastornos de ansiedad posibles, para dolores, etcétera, viene muy bien y se está demostrando, pero con pautas específicas y reales. Laura, ¿cuáles crees que son las pautas para su uso en este sentido? Vale, es que yo lo que estoy viendo es que los estudios en modelos humanos son escasos y no son concluyentes. Se requiere más investigación en este campo, ¿no? Entonces, claro, que puede haber un futuro prometedor en el estudio, ahí, pues no lo sé, ahí quizás Rafael nos puede decir más, pero yo sinceramente, estamos hablando, ¿no? Hay medicamentos ansiolíticos que por supuesto tienen unos efectos secundarios terribles, tienen unos efectos en la persona tremebundos, ahí estamos todos de acuerdo, pero ahora bien, tiene una investigación, tiene un aval, tiene un seguimiento, es decir, lo conocemos, ¿no? Entonces, creo que falta muchísima investigación para que esto se pueda regular de la manera correcta, que es lo que yo creo que ahora mismo no está regulada de la manera correcta. Es decir, hablamos de adicción, ¿no? Por supuesto que pues Rafael nos dice, no tiene potencial, vale, pero es que no se nos olvida esa adicción conductual, ¿no? Vamos a decir, hay personas, la comida no crea adicción, pero hay personas que tienen sensación de sentirse adicta a ella, ¿no? Entonces, claro, depende del uso. ¿Cómo regulamos el uso? Si lo ponemos a disposición de todo el mundo. Ya, total. Sí. Yo creo que has tocado un punto muy importante y es la ausencia de estudios. Yo creo que presente, ¿cuál es el presente? El presente, hay un grupo de estudios que demuestran claramente que el cannabidiol tiene eficacia para una epilepsia, un grupo de epilepsias refractarias. Y esto se conoce muy bien y está aprobado. Aparte de esto, un grandísimo punto de interrogación hay que poner. ¿Potenciales? Sí, pero estamos hablando de futuro, no de presente. A nivel de la ansiedad, a nivel del dolor, a nivel de la neuroprotección, son potenciales futuros. En el momento presente no hay estudios contrastados que lo demuestren. Y entonces aquí ya nos levantamos la polémica de ¿qué hacemos entonces? Porque tenemos una sustancia natural que se puede utilizar, no hay estudios, ¿cómo lo regulamos? Y aquí es donde está el melón abierto
y que es importante cerrarlo cuanto antes con más estudios y con regulaciones que sean adecuadas. Claro, porque de eso también vamos a hablar ahora después, justo a la vuelta del vídeo, de toda la melonada legalidad, que también es muy interesante. Pero no sin antes nuestra querida Pauline. ¿El ritmo de la gran ciudad te agota? ¿Sientes que estás viviendo en un incesante y agotador loop del que no puedes escapar? ¿Todos los días son iguales? ¿Tiene tu existencia algún sentido? ¿Sientes que estás engrasando tú solito la gran máquina del capitalismo con tus lágrimas? Entonces, sin duda, esto es para ti. Vivo en una ciudad de España llamada Valencia. Valencia es muy famosa por la fiesta, el vicio, el bacalao. En Valencia sales afuera y haces esto y ¡boom! Pólvora, pólvora gratis. En Valencia el aire pesa por la cantidad de pólvora. Yo no consumo ni tolero según qué sustancias. Entonces oí hablar del CBD y pensé, ¿qué es eso? El CBD me ha cambiado la vida. Ha conseguido reconciliarme con la especie humana. Ahora me grita mi jefe y no lloro. Los resultados son asombrosos. Este era yo antes y después del CBD. Ahora tengo una familia, mi mujer ha vuelto a casa, mis hijos por fin me hablan, el pequeño se está sacando una oposición. Además tengo unas erecciones impresionantes. No podría estarle más agradecido al CBD. El CBD es la respuesta. Sí, la verdad, CBD es milagroso. Me ha cambiado la vida. Bueno, pues anunciábamos justo antes del vídeo pues un poco cuál era el consumo a nivel europeo, que además yo he estado aquí charlando off the record con Carola, pues un poco cuál es la legalidad o qué trabas se enfrenta el CBD de cara a la comercialización y cómo se vende, se consume, porque claro, estamos hablando de eso y solamente parece como que lo puedes comprar por Amazon, pero realmente hay un mercado amplio. Hay un mercado muy amplio. Ahora mismo el valor del cannabis en Europa son 403 millones de euros y la estimación es de una subida del 67% hasta alcanzar los 3 billones en el año 2025, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que en España el CBD lo estamos comprando si se usa en flor como producto de aromaterapia y si lo compramos como aceite como cosmético. Es decir, la legislación, al no haber una regulación, lo que hace es que tanto el vendedor como el comprador, todos tenemos que fingir, y entonces el vendedor de flor lo está vendiendo como un producto de aromaterapia para casa y el aceite lo estamos comprando como si fueran serums para la cara y como cosmético, cuando realmente el uso que estamos haciendo es de medicamento. Por eso es muy importante y muy urgente regular, porque el hecho de que esto se esté vendiendo así hace que no pasen controles sanitarios estos productos y que, por ejemplo, en caso de una flor pueda contener hongo, pueda tener una botrytis, pueda tener alguna enfermedad de la planta que pueda ir al pulmón. Y en el caso del aceite sublingual hicimos un estudio en el año 2017 y solo 2 de 15 aceites de CBD cumplían con el etiquetado que decía que llevaban. Es decir, ante una falta de regulación, muchos productores, pues bueno, si meto un poco menos, como nadie lo analiza y nadie chequea que haya un control sanitario, pues eso que me ahorro. O sea que por eso es importante precisamente que se legisle en torno a esto para que se pueda... o sea, en la praxis de cara, por ejemplo, tú abrirte una tienda, la gente se encuentra con muchas dificultades. No, o sea, es decir, abrir la tienda no tiene dificultades como tal, porque se vende cuando va alguien a comprar a la tienda, pues como comentaba Laura, tú lo compras para fumar, pero el de la tienda te dice que él te lo vende como algo para ambientar tu casa. Claro. ¿Qué maneras de consumirlo existen? Que varias, muchísimas. Puede ser como aceite, cremas... ¿Unas mejores que otras? Depende para qué. Yo creo que ahí depende lo que quieras. Si a lo mejor tienes un dolor y pues, focalizado en el hombro, no te vas a echar aceite. Claro. Quizás te eches una crema, pero lo de siempre. Real, no real, me echo aceite, me echo crema, me fumo un porro para el dolor. Al final es cómo está arreglado, cómo vamos a adaptarlo a ello y con qué pauta vamos a hacerlo. Y entonces lo puedes hacer, yo creo, de diferentes formas. A ver, yo decir, alguna mejor o peor, yo pienso que mejor las gotas o si son flores, como decía ella antes, vaporizarlas, ¿sabes? Porque si tú te fumas un porro, sea de CBD o sea de THC, al final la combustión es mala, igual que un cigarro, ¿sabes? Que te estás haciendo daño al pulmón. Ya.
Las vías más interesantes que nosotros estamos viendo, por un lado, es la vía inhalada, ¿vale? Nosotros no recomendamos nunca fumar porros, si se fuma nunca mezclar con tabaco, ¿vale? Porque también el cannabis tiene esas propiedades broncodilatadoras y porque además se está tirando a la basura más de la mitad de las propiedades de la planta, ¿no? Por eso están los dispositivos médicos que utilizamos para inhalar y es muy importante que la gente no confunda lo que es vaporizar con lo que es vapear. Esto sería con el uso de un cigarrillo electrónico con un e-liquid y aquí estaríamos hablando de la propia flor introducida en un dispositivo que calienta a una temperatura y puedes como coger todas las propiedades de la planta, ¿vale? Sin que haga daño al pulmón. Otra vía súper interesante que estamos trabajando son los óvulos vaginales para temas de menstruación y para relaciones sexuales. La vía tópica, por supuesto, parches transdérmicos, la vía oral y ya en Estados Unidos y en otros muchos sitios puedes tener gominolas, batidos, bebidas con ello. Bueno, los óvulos, eso me parece top. Lo está petando. Los óvulos lo están petando. Como los óvulos para el dolor de regla. Sí. Para el dolor de regla. Qué barbaridad. Entonces, el tema de los dolores, o sea, quiero decir, por ejemplo, vosotros que estáis haciendo ahora mismo el estudio, realmente la incidencia que tiene a nivel analgésico estaría por encima de algunos fármacos, por así decir. Bueno, al final el CBD es un producto natural y con producto natural tiene sus propiedades. Entonces, es lo que estábamos hablando antes. Si a mí un producto natural como es el CBD me produce una analgesia que me lo puede producir igual otro tipo de medicación mucho más fuerte y que pueda ser una benzodiazepina, ¿por qué no probar ese CBD y ese producto natural? Todavía estudios hay muy pocos. Y los estudios que existen estamos dando que hay mucha variabilidad. No existe uno decir, vale, pues del 80% he hecho el estudio varias veces, el 80% de personas sí ejerce el mismo, o sea, con ese mismo tratamiento tiene los mismos resultados. Entonces es muy variable. Entonces ahí estamos teniendo el problema y se está teniendo el problema de ¿es realmente CBD o no? De ahí cuando dice Rafael que esto a posteriori y dentro de muchos años será mucho mejor. Total. Porque los estudios están siendo muy escasos. Porque no se quiere investigar y no se quiere demostrar o no se quiere hacer estudios, porque son muy costosos. Entonces está diciendo, esto funciona, tómatelo. Estamos jugando a nivel individual, en plan, a mí me quita el dolor de cabeza, pues lo uso. Eso pero es, me quita el dolor de cabeza, lo uso. A ti te lo quita, úsalo. Ah, pues que a mí no me lo quita. Venga, pues tómate en vez de 10, tómate 15, claro. A ver si así vas mejor. Rafa. Sí, no, yo lo que quería subrayar un par de puntos que han salido que son muy importantes. Ha mencionado Carola la cantidad de vías de administración potenciales que tenemos. Y démonos cuenta el desconocimiento que tenemos actualmente, porque las únicas dos aprobaciones han sido la vía oral y la vía sublingual. Y estos dispositivos, sin lugar a dudas, tienen un potencial tremendo que simplemente se desconoce. Entonces aquí nos faltan estudios. Analgesia lo mismo. Nos faltan estudios. Y salía la pregunta, ¿por qué no hacer estudios? Aquí dejadme que la responda con una pregunta. Démonos cuenta que es una sustancia natural en la cual la propiedad intelectual, la patente, pues bueno, tiene sus limitaciones. ¿Realmente cuál va a ser el beneficio de este estudio? Y abro un nuevo melón. Ahora sí, esto tenemos en cuenta sustancia natural. A mí no me gusta que porque sea natural sea más fuerte o sea más débil. Acordémonos de la digoxina, por ejemplo, para tratar para tratar la insuficiencia cardíaca, una sustancia absolutamente natural. Cuidadito como te pase con la dosis. O sea, que el que sea natural o no, no por esto va a ser más fuerte o más suave, pero es una sustancia que nos queda muchísimo por conocer. Los que trabajamos en ellas creemos que tienen un gran potencial y lo que promovemos es estudiemos para sacarle el potencial a la sustancia, a estos dispositivos que nos presentaba Carola y que realmente tienen un gran potencial. Necesitamos estudios. Yo creo, abro el melón, ¿no? Pero es que aquí en la falta de estudios yo creo que juega un papel importante, ¿no? El estigma que hay, porque al final es como para mucha gente sigue siendo porros, marihuana, ¿sabes? Ya, total. Sí. Yo creo que al final no es tanto eso, sino el tiempo que conlleva. Es decir, por ejemplo, la investigación que nosotros realizamos, sobre todo también realizamos sobre las plantas. Es decir, es una empresa ahora mismo que colabora con nosotros y quiere ver que una planta sea estable en el tiempo. Esa empresa no va a montar todavía su explanada, su campo con la marihuana para el día de mañana poder comercializar, sino que va a esperar un año, 6 meses, lo que se dura la investigación, para saber 100% que cuando él plante esa planta, durante X años o durante tiempo, se va a mantener esa cantidad de CBD y esa cantidad de THC en la planta.
Entonces, al final es una empresa que quiere invertir, pero las empresas no quieren invertir en ello. Quieren el CBD ya y rápido. Claro, y el dinerito. Y el dinerito rápido. El cash entrando. Laura. Sí, yo quería, bueno, sobre todo estar muy de acuerdo con lo que ha dicho Rafael, ¿no? Que a veces tenemos la impresión de que como es natural es bueno. No, o sea, hay venenos naturales, ¿de acuerdo? Y luego, que sí que hay estudios que ya hablan de cómo el CBD puede interferir en la toma de otros medicamentos, ¿de acuerdo? Entonces, claro, una persona que ya tiene cierta medicación que se está tomando por la razón que sea, coge, me duele ahora esto, me voy a CBD y me estoy quizás aumentando o disminuyendo el efecto de otro medicamento que me estoy tomando que quizás me está evitando algo muy potente para mí. Y esto se está vendiendo a pie de calle y está interfiriendo, ¿no?, con muchísimos medicamentos. Claro. Ya, total. Por eso digo yo lo de ir al médico siempre y decir, en plan, comentar que tal. Una comentadita. Claro, sí. Ahí quiero añadir que esto del estigma, ¿no? Desde la psicología, por ejemplo, a mí me viene alguien y me dice, oye, estoy tomando esto, me siento cansada a lo otro. No tenemos ningún tipo de juicio hacia las personas que estén tomando pues, la sustancia que sea, ¿de acuerdo? Porque no es nuestra labor. Otra cosa ya es, pues yo qué sé, el médico de cabecera, el vecino, etcétera, ¿no? No, pero yo con las psicólogas no he tenido ningún problema, me No, refiero a nivel hacer estudios. Sí. A nivel de hacer estudios y aproximarlo. Yo quiero saber, por ejemplo, en el caso de Carola, ¿cómo llegaste a descubrir, bueno, pues, que la marihuana medicinal podía ser una terapia alternativa? Bueno, yo llevo con dolor desde los 11 años, ya a día de hoy llevo 13 operaciones en la espalda. He tenido 2 sobredosis, una de opioides y otra de benzodiazepinas. En una situación en la que ya estaba pidiendo ayuda para morir a mis padres, es cuando apareció el cannabis en mi vida con una primera infusión de leche que me dio alguien en una situación de muchísima desesperación, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que en un caso como una patología como la mía, el dolor neuropático, la propia Sociedad de Neurología le llama la muerte en vida, porque vivir con tanto dolor es algo que física y mentalmente hay veces que no se puede soportar. Entonces, cuando todas las opciones de las unidades del dolor y de los médicos habían fallado y yo ya estaba a puntito de tirar la toalla, es cuando apareció el cannabis. Claro, una cosa es que aparezca el cannabis y otra cosa es cómo tomar el cannabis. Como bien comentaba Laura, hay interacciones farmacológicas, ¿no? Yo ahora mismo estoy tomando metadona, que es un opioide, tomo diazepam a dosis muy bajitas porque quitarte la abstinencia del diazepam todo el mundo sabe que es horroroso, mirtazapina, algún otro medicamento para poder abrir el apetito por causa del dolor. Y cuando de repente conoces el cannabis y lo utilizas bien, a las personas que nos va bien nos cambia la vida. Básicamente poder comer, poder dormir, poder reír, poder descansar y notar que ese dolor quema menos y sobre todo, como yo siempre digo, tener menos ganas de morir. Para mí eso es un poco lo que más me ha ayudado y por esa razón llevamos muchos años dando la cara, haciendo entrevistas, formando, informando para que la gente entienda que el cannabis es una opción terapéutica más y que mientras todos esos estudios llegan, que van muy lentos, mi dolor no espera. Entonces yo me tengo que buscar la vida para medicarme y si podemos ayudar a que la gente conozca mejor la planta y se medique bien, eso es muy importante. Pero mi dolor no va a esperar a que los estudios tarden 5 o 10 años, lo siento mucho. Total. Rubén, incluso dentro de esto que estamos hablando esta tarde aquí, ¿existe cierto rechazo dentro de la comunidad científica? Bueno, al final la ciencia, ¿qué es? Es un poco dar explicación a través de resultados y de ensayos a algo. Entonces, sea beneficioso para la sociedad o no. Entonces, yo creo que en mi caso no lo veo así. Es algo que se está estudiando y que para ello se hace. En mi caso, lo que digo, nosotros investigamos a través de una empresa. ¿Por qué? Porque al final las empresas necesitan también rodearse de gente especialista y gente que también apuesta por ello. Y en nuestro caso estamos apostando por dar una mejoría en la planta y una planta estable, que es lo que nosotros hacemos en nuestra investigación. Entonces, al final, yo creo que sí, que la comunidad científica está abierto a todo. Yo creo que hay muchísimo estigma, yo no estoy de acuerdo. Nosotros lo que hemos vivido en reuniones políticas y en reuniones con estamentos que toman decisiones, y ahora estamos con el tema de la subcomisión, hay muchísimo estigma y prejuicio en torno a la planta del cannabis. Y es muy duro para nosotros cuando vamos con catedráticos como Rafa, como Manuel Guzmán y todos los expertos, Cristina Sánchez, que ha aparecido en el principio del vídeo, y que llega el presidente del Colegio de Médicos y te compare el cannabis con un zumo de boniato, ¿no? Eso es absolutamente duro, sobre todo cuando
cuando vas con este tipo de personas formadas, ¿no? y vienen a hacernos chistes sobre porros. Yo creo que para mí está siendo muy complicada la labor de divulgación. Rafa, le veo que asiente y creo que... ¿no? Rafa. Yo creo que lo que quería apuntar es que, claro, el punto que ha levantado Carola es clave. La investigación es lenta, pero un paciente no puede esperar. Claro. Esta es la clave. Entonces, y además tenemos una sustancia natural que desconocemos mucho. ¿Cuál es la posición de muchos investigadores, que Carola lo sabe bien, que lo estamos haciendo? Y es ir en paralelo. ¿Con qué? Con el medicamento, de tal manera, con toda la normativa que nos pide la Europa para aprobar un medicamento, pero en paralelo, ver cómo la planta se puede utilizar minimizando los efectos indeseables de la planta. Y esta investigación, yo estoy convencido, y muchos lo apoyamos, Manolo, Cristina, Carola, tú mismo, sabes que en paralelo lo estamos intentando hacer. De tal manera que lo que va a tardar estos estudios, que va a ser muchos años, no impida que consigamos minimizar, disminuir los efectos indeseables de la planta para intentar buscar una mejora terapéutica, una mejora en los síntomas, utilizando esta planta, minimizando los efectos indeseables. Esto tiene que ir en paralelo. No puede ir primero uno y después otro. Claro, pero bueno, que es verdad que nos quedamos con eso de que el paciente no puede esperar. Eso también es una verdad verdadera. Rafa, Laura, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros. Gracias por vuestro tiempo, sobre todo. Y bueno, pues nada, que sigáis investigando y viva la psicología. Arriba la psicología, abajo el capitalismo, hemos dicho antes, Laura. Rafa, un abrazo muy grande a nuestro farmacólogo de referencia. Viva la farmacia también. Las farmacéuticas no, la farmacia. Farmacología no es farmacia, pero bueno, las dos cosas. Bueno, tiene el mismo lexema. Sí. Adiós, Rafa. Adiós, Rafa. Kilgore, ¿qué nos traes esta tarde? Aspirantes, último minuto. No. No me da tiempo. No puedo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo, manos arriba. O sea, esto es un insulto a mi inteligencia. Tú no has entendido nada. En mi vida he visto una marranada como esta. No estoy vocalizando una mierda hoy. A la de 3. Me hace dando con los... Se le ha ido por otro lado, el rabo. Ya está. Bueno, pues ahora volvemos con unos especialistas. Nos hemos ido directamente al ojo, al marketplace. Tenemos por el Zoom a Ángel Fermín García Alegría, que si me permites, Ángel Fermín, te voy a llamar así todo el rato. Me puedes llamar Ángel, sin problema. Ángel, ¿cómo estás? Terminando el TFG de Historia. Sí, ahí estamos, con eso e intentando hacer otras cosillas, aunque bueno, se nos van planteando algunas trabas. De eso vamos a hablar, de esas trabas. Y por otro lado a Jesús Ramírez Galán, que es CEO y cofundador de HashLab California, que llevas ahí tu sudadera y bueno, nos has hecho todo el ¿cómo se llama? Product placement. El setup ahora os explico todo poco a poco. ¿Cómo no? Yo voy a empezar si os parece bien, con Ángel, preguntándole en qué situación legal se encuentra ahora mismo en España el mundo CBD. A ver, es un poco complejo, porque en realidad el CBD es legal, completamente legal, de venta en tiendas mayores de 18 años, pero como un complemento alimenticio se puede vender y se puede comprar. El problema está en lo que cualquiera puede pensar en un principio. Dice, joder, España, buen clima y todo eso, pues yo me planto aquí, me pongo en mi huerto una plantación legal de CBD, que no tiene por qué contener droga, y pues ya está aquí, monto mi negocio y tal, que eso es lo que nosotros pensamos en un principio. El problema está en la legislación, que no se ajusta. O sea, no se ajusta, pero no se ajusta por inmovilismo.
pues como siempre o muchas veces pasa aquí en este país, pues por no hacer las cosas bien, porque al final no hay buenos profesionales en los campos que tiene que haberlos. No hay una legislación que nos permita a nosotros plantar el cáñamo para uso técnico si definimos el uso técnico como flores de CBD sin THC. Y ahí radica el problema. Que puede parecer que es una cosa casi hecha, pero al final tú no puedes plantar. O sea, que tienes que conseguir la planta de otro lado, las flores de otro lado. O sea, al final eres intermediario. Claro. Efectivamente, a nosotros ya nos aconsejaron, nos lo dijeron, que lo que hay que hacer es importarla, por ejemplo, de Italia, que sí que se pusieron las pilas y desde 2015 legislaron ya con esto y hicieron unos estándares, entonces ahí está desarrollándose la industria. Ahora bien, lo que también nos dijeron claramente dos fuentes externas de asesores del tema y tal, es que alrededor del 80% ellos estimaban, esto se puede coger con pinzas, del CBD que se vende aquí de la flor es producida en España. Lo que pasa es que destraperlo. Ya se hacen los contactos con Italia. Rara, ¿no? Claro. No, pero tú ya pides las bolsas directamente. Entonces a ti te mandan las bolsas vacías y tú llegas aquí con tu plantación, tú la rellenas y ya está, y dices que es producida en Italia y tú la vendes legalmente y ya tienes tu negocio. Ya. Porque... Bueno, no, voy a preguntarle a Jesús un poco cuál es su situación, sin embargo, ahí, porque de Murcia nos vamos a California, a Los Ángeles. ¿Cómo estáis por ahí, Jesús? ¿En qué andas metido? Bueno, pues aquí el mercado es completamente recreacional, es abierto. La industria mueve en el año 2020 un total de 4.400 millones de dólares. Se recaudan cerca de 900 millones de dólares en impuestos en este año, lo que viene a ser un 10% del total del impuesto de tabacos que recaudáis en España. La situación pues es como básicamente si tuviéramos que hablar de cerveza o de cualquier otro tipo de bebida recreacional, ¿no? Algo que es legal y que ya no está en el enemigo, sino que es un amigo terapéutico y es un amigo para uso recreativo. Entonces, bueno, pues esto viene a significar unos 150.000 empleos en el mercado recreacional de California. Hay una proyección de 230.000 empleos para el año 2021. Y bueno, a día de hoy, pues el 12% de los americanos, que viene a ser más o menos el 80% de la población de la Comunidad Autónoma de Madrid, son usuarios de marihuana con THC más que CBD, porque os centráis toda la conversación en el CBD. Y sí, el CBD es un cannabinoide más de 196 cannabinoides que tenemos. Es el arranque, es el origen. Aquí pues se hace el Farm Bill en 2018 y permite el cultivo libre de hemp o CBD, como lo estáis denominando, o cannabis. Permite el comercio libre online, permite el comercio libre en tiendas, en retail, en todo. Y bueno, pues hay un act que es como regulación de todo y hace el control substance del CBD, lo que permite el mercado libre, y esto arrastra, por decirlo de alguna manera, que todo el mercado internacional abra las puertas al cannabidiol, ¿no? En este sentido, por volver un poco aquí a la mesa, Rubén, Carola, Laura, no sé si estáis de acuerdo con el tema que hemos comentado precisamente de que si esto efectivamente es un boom, es un hype, se va a ir incrementando. ¿Qué perfil de consumidor hay ahora mismo y hacia dónde estamos yendo? Rubén, por ejemplo. Yo creo que en mi caso está habiendo mucho boom en el consumo propio y para probar. Gente que se está intentando quitar de los porros, por así decirlo, y yéndose al CBD. A la vez que creo, como dice también Carola, existen las nuevas personas que están implementando el CBD en sus vidas como forma terapéutica. Y yo creo que ahí es donde el boom va a seguir adelante. Es decir, como una forma terapéutica, como una alternativa a productos costosos, a productos de benzodiazepinas que nos crean adicción y a productos que al final, con el CBD podemos hacer lo mismo que con otro tipo de drogas, por así decirlo. Porque al final, en la benzodiazepina estamos hablando de que puede ser categorizada como una droga. Ya, total. Ángel, en este sentido, ¿crees que al final las farmacéuticas absorberán el negocio y será algo que compremos en la farmacia? Seguro. Hombre, por supuesto, como todo, ¿no? Pues ya, aquí el que tiene dinero al final tiene ventaja. ¿Y quién tiene más dinero que una farmacéutica? Y al final es un negocio hecho. En cuanto vean
que la cosa está clara. Ellos no se van a meter en un proceso de incertidumbre, que es que ahora mismo están entrándole a la gente, aunque luego no pase nada y le devuelvan las cosas o te pongan una simple multa administrativa, que eso es lo que pasa en España. Que tú en España puedes plantar, a mí se me instaba a plantar, pero como si hicieras una plantación de marihuana normal. Tú no se lo digas a nadie porque antes se avisaba a la policía, pero ahora dices, mejor no. Porque si entran y de verdad es de CBD, en realidad te van a poner una sanción administrativa por estar cultivando un producto sin la licencia pertinente para ello. Y dices tú, pero es que la licencia pertinente para ellos no existe, porque tú puedes cultivar cáñamo para fibra y semillas o puedes cultivar con la licencia de la AEMS, ya puedes cultivar cualquier tipo de cannabis, ¿no? De cualquier tipo, pero la licencia de la AEMS se consigue, están contadas con los dedos de una mano quién la ha conseguido, y para fibra y semillas pues no se corresponde, porque tú estás plantando plantas con cogollos. Lo que pasa es que esos cogollos no llevan THC, o sea, no tienen... Pero tienes que pagar una sanción administrativa porque tú en realidad estabas cultivando algo sin la licencia para ello. Y ese es el problema, que es tontísimo y yo creo que es muy fácil de atajar, pero si alguien dijera, vamos a atajarlo. La cuestión es que creo que no hay voluntad de ello, no sé. Jesús, ¿esto fomentaría que no hubiera tú que vives ahí, una realidad distinta, una economía sumergida? Porque claro, al final lo que está planteando Ángel al final es, pues eso, una economía sumergida, ¿no? A ver, yo ya lo he visto en la calle. A ver, básicamente el gobierno necesita ponerse al día con una realidad mundial, que es que el cannabis es algo que ha estado prohibido por intereses económicos que no son una realidad a día de hoy. El mercado de California, el mercado de Oregón, el mercado de Colorado son pruebas de ello. Estados que estaban en déficit, que no tenían dinero ni para pagar las escuelas y ahora tienen las mejores escuelas de todo el país. Son los países que pueden invertir en esto. Entonces, los datos ya os los he dado, ¿no? Son 4.4 mil millones de ventas en el mercado recreacional legal del estado de California, que tiene una población un poco, digamos, similar a España. Es una industria gigante y aquí ya no se ve como algo, como lo que habláis, nocivo ni droga. No se ve así. Se ve, de hecho, está cayendo el consumo de alcohol entre los jóvenes. Chavales entre 21 y 26 años han reducido un 60% el consumo de cerveza, de destilados. Entonces, pues, digamos que nadie se muere por sobredosis de marihuana, pero hay mucha gente que se muere por cirrosis y por enfermedades relacionadas con el abuso del alcohol. Habláis también de ansiedad y de efectos nocivos, etc. Yo creo que falta analítica y conocer bien los cannabinoides que ingerís. Laura, el momento mercado negro que me ha gustado mucho porque, claro, también que nosotros somos muy de la calle, entonces, claro... Eso yo ya lo he visto, o sea, aun siendo legal que lo puedes comprar en una tienda, hay gente vendiéndolo en la calle en plan camello, ¿sabes? Que te quedas con amor. Que yo también quería añadir a Medios eso... de mantas, ¿te imaginas? Claro, Añadir a eso que yo desde lo que vivo, desde mi experiencia, muchísimas personas LGTB que somos un colectivo, ya no voy a hablar de transfobia, que somos un colectivo en plan pues que tenemos probabilidades de drogarnos, ¿no? Pues la transfobia, la disforia, soledad, tras no sé qué, muchísimos temas. Estoy viendo que hay mucha gente que no solo ha disminuido el consumo de alcohol, sino de drogas duras por el CBD, ¿sabes? Eso es muy fuerte, en verdad. O sea que... No, claro. En positivo. Sí. ¡Viva el CBD! Claro, es que ¿qué os digo? ¿Qué os digo ya en este punto? Carola, ya por cerrar un poco este asunto, ¿creéis que se va a consolidar esto en una ley? Sí, estamos trabajando en ello, hay una subcomisión. Otra cosa es que el modelo que salga nos vaya a gustar más o menos, pero bueno, el modelo medicamentos irá por un lado, el terapéutico por otro, y luego nosotros libres haremos lo que nos dé la gana. Yo seguiré cultivando en casa, seguiré tratando el mayor bienestar posible, y tenemos que tener en cuenta que Jesús te está hablando con ventaja porque hace 25 años que el cannabis está regulado en California. Claro. Yo también trabajaríamos todos muy bien así. Y los casos de éxito también, mucho cuidado con esos claims, por favor, Jesús, porque detrás de esas historias hay pacientes... Si me dejas hablar te lo explico, y tengo a la persona cuando tú quieras para hablar de ello y demás, porque está aprobado y vamos, lo vamos a sacar una campaña de PR a nivel nacional, etcétera. O sea que puedo mandarte la data que necesites, la persona, las dos personas... Carola, Jesús. Sí, por favor, que cuidado con este tipo de claims, porque detrás de estas historias hay pacientes que sufren, ¿vale? Y puede que el cannabis les siente bien o no les siente bien. Entonces, el cannabis, cuando entramos ya en cuestión de THC, de CBN, de delta 8 y lo que sea,
Hace falta que haya un médico, que haya una información, que sepamos cómo usar la planta, las vías de administración correcta. Lo que tenemos que hacer es adaptar la situación a lo que tenemos y no hace falta que nadie nos dé lecciones. Desde Israel o desde Canadá o Estados Unidos ya lo sabemos, pero aquí tenemos que jugar la partida con las cartas que nos han tocado, ¿no? Y ahora mismo es jugarnos la libertad por hacer este trabajo. Total. Ángel, Jesús, os mandamos un besito muy grande. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros. Y bueno, vamos a aprovechar ya pues para ir cerrando un poquito lo que va a ser siendo el programa. Muy sucintamente, porque llevamos pasados de tiempo, una frasecita que queráis decir así de conclusiones, un mensaje, una reclamación. Mamá, te quiero. Mamá, exacto. Empezamos por ti, Laura, si quieres. Yo no sé, es que ya lo he dicho todo, mira, todo tachadito. Todo tachado, tic, o sea, la lista la compra. Súper bien, o sea, que viva el CBD, como has dicho tú, en plan, ya está. Que se haga siempre lo más importante, lo que he dicho, que eso, que no diga, una supervisión. Ay, me duele el hombro, me tomo CBD y no voy al médico, exacto. ¿sabes? Esa sería la conclusión así más general que haría. Rubén. Para mí, CBD bajo investigación todavía un poquito más. Y bajo supervisión. Total. Siempre y cuando lo necesites y cómo lo necesites. Carola. Bueno, no barra libre, sino vamos a poder disfrutar, vamos a experimentar, vamos a hacerlo bien, vamos a regular y vamos a poner a la gente en manos de un mercado trazado, legal y que no tengamos que estar haciendo recovecos, ¿no? para obtener bienestar. CBD y también ISR, investigación, supervisión y regulación, acuérdate. En el próximo capítulo, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros. No os perdáis, por favor, ninguno, que vamos a hablar de la generación de cristal en un focus, muy interesante. Síguenos en todas nuestras redes y qué bien, qué buena charleta hemos tenido, muy interesante. Déjanos por aquí también tus comentarios, que estamos muy al loro, a ver si estabais vosotros puestos de toda esta telemovie o no, y sobre todo, pues correo electrónico a gameplays@rtv.es ahí desde el metro, ya sabes que nunca lo leemos, y síguenos en todas nuestras redes sociales, como no. Nos vemos en el próximo, mi vida. Besito grande.